Una vez más, te damos la bienvenida a este programa. Es un privilegio poder compartir un tema más de la palabra de Dios y en esta ocasión lo hemos titulado Eres una bendición. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestros pensamientos de manera que podamos comprender tu mensaje para hoy y que al terminar este tema podamos nosotros sentir que somos en Cristo Jesús una bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 28 y vamos a leer un pasaje muy interesante. Salió pues, versículo 10, Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y luego en cierto lugar durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué interesante, ¿verdad? El tema lo hemos titulado Eres una bendición. Y sí, eres una bendición porque Dios está contigo. Eres una bendición aunque no hayas nacido primero, así como Jacob no nació primero. Sin embargo, fue llamado bendición. Eres bendición aunque te hayas equivocado en la forma de buscar el éxito. Eres bendición aunque el tiempo te haya apartado de tus familiares. Eres bendición aunque hayas ido a un lugar distante y ahora no puedas regresar. Eres bendición aunque tus familiares te engañen en el momento que menos lo esperas. Eres bendición aunque sientas el fracaso. Eres bendición aunque te cambien el nombre. Eres bendición porque Dios está contigo. Eres bendición porque temes, amas y respetas a Dios. Eres bendición porque quieres lo correcto. Eres bendición porque no estás solo. Ahora el amor de Cristo está en tu corazón. Ahora la presencia del Espíritu Santo te guía. Ahora Cristo está en tu corazón y tú quieres que esté en Él por toda la eternidad. Eres bendición porque Dios te ama. Qué lindo es saber que Dios no hace acepción de personas. Qué lindo es saber que cuando Dios perdona, olvida.
Qué lindo es saber que Dios dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Claro, no se conforma en dejarte tal y como tú llegas, sino que te cambia y te transforma, te renueva de día en día hasta el momento en que lo podamos ver cara a cara y seamos completamente transformados. Génesis capítulo 27, versículo 26, comienza a narrar todo un hecho que nos hace reflexionar a nosotros. Y me gustaría que prestes atención y veas con qué personaje te sientes identificado. Génesis capítulo 27, versículo 26. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, estamos leyendo versículo 37, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Jacob su padre habló y dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día?
Este tema es interesante. ¿Cómo es posible que dos hermanos estén ahora sentenciándose a una separación por tiempo indefinido? Uno deseando quitarle la vida al otro. Y la pregunta es, ¿con quién te identificas? ¿Con Esaú o con Jacob? La pregunta es, ¿quién es Jacob? Jacob se conoce como el más listo, pero al mismo tiempo su nombre significa tomar del talón, es decir, suplantar, el que suplanta, el usurpador. Se conoce Jacob como el segundo hijo de Isaac, como el mellizo de Esaú, como el padre de los 12 patriarcas y el progenitor del pueblo hebreo. Se conoce a Jacob como el hijo de Rebeca, aquella mujer, esposa de Isaac, la cual dio a luz a Esaú, después lo dio a luz a él, y justamente a los 20 años de matrimonio. Jacob es la respuesta a una oración intercesora que Isaac, su padre, hizo ante Dios cuando tenía unos 60 años de edad. Génesis capítulo 25, versos 21 y 22 dicen: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Jacob es aquel en quien se cumple lo que Dios había dicho a Rebeca. Jacob es la respuesta a la pregunta: ¿para quién vivo yo? ¿Para qué vivo? Antes del nacimiento de los gemelos, el Señor le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, lo que indica que Jacob había de heredar la primogenitura. Pero no a todos le gusta el orden, que el orden sea alterado. El hecho de haber nacido tomado del talón de su hermano Esaú es signo de la relación futura de los dos hermanos, como se puede ver en Génesis capítulo 25, verso 26, y también en el capítulo 27, versículo 36. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 2, también se hace alusión a esto. Y nos dice Oseas: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos y le pagará conforme a sus obras. Como que Dios no justifica, Dios no aprueba la mala acción o el mal proceder de nadie. Esto sería buscar una justificación para el pecado, y el pecado no tiene justificación. Dios no puede justificar lo malo. Por esa razón, Dios nos está llamando a nosotros a ser una bendición. Sabemos que somos bendición cuando nosotros aceptamos la obra que Dios hizo en Jacob. Jacob no siempre fue una persona que hizo las cosas bien. Era una persona que tenía deseo de hacer las cosas bien, pero muchas veces se confundía, como vemos acá en el relato bíblico, cuando él pensó que el fin justificaba los medios. Y esto no es ni será así, nunca. Dios es una persona recta. Dios es moralmente correcto. Dios no cambia. Dios siempre hace lo que es justo y lo que se debe de hacer. Vamos a ver en Génesis capítulo 25, versículo 27. Y
Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Jacob es aquel que no era tan amado por su padre como lo era por su madre. Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. No hay que esforzarse tanto para que las cosas se empeoren cuando se actúa mal, porque es que lo malo viene solo. Vamos a ver aquí que este tipo de amor o de preferencia que tenía un padre para con un hijo está siempre como un problema latente, lo cual implica que se desarrolle una rivalidad entre ellos. Siempre puede estar presente la envidia. Por esa razón, damos gracias que nuestro Padre Celestial nos ama a todos por igual. Cuando Él nos ve a nosotros, no se pone a compararnos a unos con otros. Solamente nos compara con Cristo Jesús y es para no ver nuestros defectos, sino para ver las virtudes de Cristo en nosotros. Por esa razón, como dice 2 Corintios 5:17, si estás en Cristo, nueva criatura eres, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por esa razón nosotros hoy podemos ser una bendición. ¿Por qué? Porque ahora vemos que Dios prefiere a Jacob por una razón, no porque Jacob fuera mejor que Saúl, sino porque Jacob en lo más profundo de su corazón tenía el deseo y la plena voluntad de amar la voluntad de Dios, de agradar a Dios y hacer justamente lo que Dios pedía. Génesis capítulo 25, versículo 23. Aparentemente prefirió a Esaú porque admiraba sus rasgos atrevidos, aventureros y masculinos, haciendo alusión a Isaac. Rebeca, por otra parte, fue leal a la advertencia prenatal y sin duda apreciaba la disposición práctica, industriosa de Jacob. Estaba deseando que se cumpliera lo que Dios le había dicho aún antes del nacimiento. Jacob es aquel a quien Dios amaba. Romanos capítulo 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El mismo apóstol Pablo en el versículo 14 hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me complazca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué lindo es que nosotros no nos esforcemos tanto por aparentar ser cristianos, sino que nos esforcemos completamente para ser cristianos. Muchas veces estamos buscando la forma y las maneras, cuando realmente lo que necesitamos es que Dios haga y produce en nosotros ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Vamos a ver que esto explica por qué razón Dios amaba más a Jacob. Y es que Jacob tenía en primer lugar las cosas de Dios. Si había una razón por la cual estaba fallando él, era por la forma en que buscaba la primogenitura. Pero la primogenitura, las bendiciones que incluía, era lo que él más anhelaba en su corazón. Y sabemos que la primogenitura en aquel momento llevaban la responsabilidad de, en ausencia del padre, ellos tener la dirección de la familia. Así que era muy importante. Los errores pueden ser superados. Jacob cometió varios errores. Vamos a verlo de una manera rapidita. Primero, pensó que podía comprar los derechos del primogénito. Génesis capítulo 25, versículo 29. Dice allí,
y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob aprovechó en el versículo 33 y dijo: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así. De esta manera menospreció Esaú la primogenitura. Jacob deseaba algo bueno, pero en este momento vemos que se estaba aferrando a lo que él consideraba una oportunidad. Estaba exigiendo codiciosamente que Esaú le vendiera su derecho de primogenitura antes de darle la comida. Y aquí tenemos nosotros que analizar: ¿le faltan bendiciones a Dios? ¿Será que Dios tiene que quitarle la bendición a un primer nacido? Es decir, a un primogénito de una familia, para que los demás hijos tengan bendición. No, a Dios le sobran las bendiciones. Esta bendición que Dios tenía deparada para Jacob no tenía que ver nada con la bendición de la primogenitura de Jacob. Era una bendición que Dios le iba a dar sin tener que quitarle nada a Esaú. Vamos a ver qué dice la Biblia: que aceptó ser parte de un engaño. Es justamente por iniciativa de Rebeca como Jacob aceptó a disfrazarse de Esaú. ¿Sí? Se estaban aprovechando ambos, tanto la madre como el hijo, de la ceguera que podía tener Isaac. Vamos a ver en Génesis capítulo 27, versículo 6 en adelante. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, dice el versículo 8. Obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos, y de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. El versículo 10 dice: y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y esto no estaba bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo otro error. Jacob se disfrazó con piel de animal. Génesis capítulo 27, versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedéceme a mí. Obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Otro error: usurpó la identidad de su hermano. Vistió las ropas de su hermano Esaú. Y vamos a ver que faltó el respeto a su padre, porque cada vez que el padre le decía: tu voz se me parece a la de Jacob, pero el olor de tus vestidos al de Esaú. ¿Eres tú Esaú? Y Jacob respondía: yo soy Esaú, padre. Yo soy Esaú, como dice el versículo 19, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.
Y dice el versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Pensó Jacob que el fin justificaba los medios y esto no estaba bien. Jacob mintió deliberadamente ante las observaciones de su padre. Génesis capítulo 27, versículo 23. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y Isaac le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Octavo error que comete, con su actitud se oponía a la justicia divina. Él estaba tratando de ganar la bendición por su propia manera. En noveno lugar, ponía límites al poder de Dios para bendecirle. Estaba condicionando las bendiciones de Dios cuando realmente Dios tiene bendiciones, como ya dijimos anteriormente. Hacía un lazo, en este caso Jacob, en el cual él mismo sería atado. Ignoraba el poder de Dios, se exponía a sentir las consecuencias del pecado, porque estaba abriendo una puerta que después no podría cerrar tan fácil. Muchas veces recogemos lo que sembramos y es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 29, versículos 21 al 30. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Que aquel que engañó a su hermano, aquel que engañó a su padre, ahora estaba siendo engañado por su tío. Estamos viendo prácticamente que en vez de darle a Raquel, la muchacha por la cual había trabajado 7 años, ahora estaba recibiendo después de 6 años de trabajo a Lea, la hermana mayor de Raquel, y se le pidió que sirviera 7 años más por Raquel. Aceptaba justamente inconscientemente una vida de zozobras y penas. Después de 6 años más de servicio durante los cuales Jacob formó sus propios rebaños de ganado y ovejas, estuvo ahora ante el celo, pues despertó los celos de Labán y los celos de los hijos de Labán. Por tanto, Jacob, sospechando que Labán y sus hijos tenían plan para privarle de su propiedad, partió silenciosamente hacia su hogar en Canaán. Nos dice el capítulo 20, versículo 25. Y el 31, versículo 18, 21 y 31. Y vamos a ver acá que el otro error que comete es que se sentenciaba a sí mismo a no poder disfrutar de la compañía de su madre. Su madre pensó que en unos días lo podía traer de vuelta y no se daba cuenta que iban a pasar 20 años. De hecho, ella iba a fallecer y no iba a poder ver a su hijo. Este hijo también vamos a ver que sentiría no solamente la fatiga de la nostalgia, la intranquilidad y la tristeza de vivir separado de su hermano, sino también separado de su padre. Solo tenía una oportunidad y debía aprovecharla. Y qué lindo es poder decir que Jacob la aprovechó. Pensó en Dios y anheló su perdón. Así quedó Jacob solo, dice el versículo 24 de Génesis 32, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de sus muslos y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba anhelando el perdón, estaba anhelando la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué lindo es que nosotros podamos, al igual que Jacob, proponernos ser diferentes. Nosotros creamos en el amor de Dios. Nosotros decidamos vivir en su esperanza. Nosotros creamos en el perdón que Dios da. Nosotros podamos anhelar estar en su presencia. Deseemos soñar con el cielo y aceptar la bendición, así como Jacob tuvo un sueño también en el cual veía a Dios al final de la escalera y ángeles que subían y bajaban.
Jacob pidió no estar más nunca solo y aceptó la protección que Dios le podía dar. Esta protección la vemos como cuando su tío Labán fue con todos los de la casa para someterlo y traerlo de regreso. Dios, como nos dice el versículo 36 del capítulo 31, advertido por Dios durante su persecución, Labán se limitó a reprender a Jacob y los dos hombres hicieron un pacto de no agresión antes de separarse. Estamos viendo que Dios es quien pelea las batallas de sus hijos. Él ha dicho: tu pleito yo lo pleitaré. Jacob hizo el pacto de fidelidad con Dios. Qué lindo, Génesis 28:20. Jacob aceptó la voluntad de Dios para su vida en camino a los 20 años prácticamente de exilio que había tenido. Y es lo que nosotros vemos aquí, que ángeles de Dios se le aparecieron a Jacob, dándole la evidencia necesaria de que su presencia y la bendición de Dios le acompañaba. Jacob, podemos ver que cambió de perspectiva. Ahora tenía un nombre nuevo y no se diría más su nombre Jacob, usurpador, ladrón, el más listo, sino el más bendecido. Aquel que pelea, aquel que lucha la batalla, aquel que libera el combate, aquel que lidia. Dios gobierna. Qué lindo es que nosotros hoy podamos aceptar la paz del cielo, podamos aceptar la bendición de Dios y podamos ser bendición. Así como Jacob tuvo una nueva experiencia de reconciliación. Génesis 33, 1 al 15 dice que al día siguiente se encontró con Esaú y un espíritu de fraternidad se restableció entre ambos hermanos. Y al mismo tiempo Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, dice el versículo 4 de Génesis 33. Y por último vamos a ver que regresó al hogar. Génesis 33, 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amram, de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Permitió que Dios pudiera hacer en él un instrumento útil. La pregunta es si nosotros hoy estamos dispuestos que lo que Dios hizo con Jacob lo haga con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Vamos a pedirle a Dios que así sea, que esto pueda ser una realidad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu bendición. Damos gracias porque hay historias en la Biblia que nos hacen reflexionar